Más de 20 millones de venezolanos se preparan para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Es la primera vez desde que existe el chavismo que la oposición tiene la oportunidad de ganar y de quedarse con el gobierno. El politólogo Luis Salamanca, desde Caracas, nos responde cuáles son las verdaderas encuestas que a este momento se están manejando. En este momento, las encuestas profesionales, es decir, aquellas empresas que siempre han estado trabajando en esto, no unas nuevas que aparecen de golpe e invierten los resultados. Entonces aparece que la profesional que te da 56 a 19, la otra que apareció ahorita te la invierte y te pone 56 para Maduro y 19 para González. Teniendo en cuenta el resultado electoral, tanto para un lado como para el otro, ¿podría darse algún tipo de convulsión social, Luis? Sí, sí. Aquí podría haber una explosión de alegría, podría haber una gran frustración nacional por no permitir que ese candidato finalmente participe. ¿Entregará el chavismo mansamente el poder? ¿Se quedarán de brazos cruzados los venezolanos que quieren destronar a Maduro? Todo esto lo vamos a analizar en la entrevista con el politólogo Luis Salamanca. El próximo 28 de julio se van a llevar a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela. El clima, bueno, vamos a ver, vamos a tratar de definirlo. Y no solamente estamos hablando del clima social, sino también la cuestión institucional, algo que tiene muy preocupado a toda la comunidad latinoamericana, pero podríamos decir global. Vamos a dialogar con el politólogo y doctor en ciencias políticas, graduado en todo sentido, Luis Salamanca, que además es presidente del Observatorio de las Democracias de Iberoamérica. Está en Caracas y muy gentilmente nos recibe. Luis, gracias por atendernos y bueno, quería saber acerca de este periodo o nuevo periodo presidencial que se va a iniciar en Venezuela. Buenos días, Gustavo, muchas gracias por tu invitación. Bueno, ya entrando en materia caliente, pues no, ya el solo hecho de la convocatoria de una elección a 6 meses de la toma de posesión del nuevo presidente de la República ya indica cómo está la situación institucional. Es decir, la fecha de esas elecciones se maneja a criterio según los intereses coyunturales de los que están gobernando, los que están mandando en este momento en Venezuela, Ujú. que gobiernan, como se puede ver, sin ningún tipo de límite, aun cuando tenemos una constitución que establece límites, pero esos límites, por supuesto, son saltados, ¿no? Eh, una elección a 6 meses, que además es una elección que ha impedido que el candidato o la candidata que fue electa en elecciones primarias constitucionales, la única candidata o el único aspirante de un partido político que lo ha hecho, se llama María Corina Machado, que no puede ser candidata porque el régimen le obstruyó la inscripción, la inhabilitó, entre comillas, que no es tampoco una inhabilitación jurídica, sino una exclusión política. Bueno, ya todo eso te indica, y el haber recurrido además a un candidato como Edmundo González, que no quería ser candidato, que no quería ser presidente de la República, porque no permitieron la inscripción de la persona que María Corina Machado escogió como sustituta para ser candidata presidencial. Bueno, al final se terminó optando por lo que llamamos aquí en Venezuela el candidato tapa, es decir, el candidato que guardaba el cupo en el tarjetón electoral para que la oposición mayoritaria tuviera un candidato en la competencia. Al final, ese candidato se pudo inscribir y está ahorita en carrera y estamos en una situación, digamos, tensa, angustiosa, porque por una parte vemos cómo
el candidato va día tras día llegando a la meta, que es el 28 de julio de este año, vivimos entre esa situación de, digamos, de alegría institucional y el temor a que haya una acción de parte del régimen que trunque esa candidatura. Entonces, así vamos a llegar hasta el final. Esa situación psicopolítica la vamos a mantener hasta el final. ¿Verdad? Todo eso te indica que en Venezuela se está jugando mucho hoy con estas elecciones. Hay una situación objetiva de cambio político, porque casi que todo el mundo, digamos que el 80% o más de la población quiere cambio. Tenemos un candidato para ese cambio, tenemos una elección de por medio, solo falta saber si el régimen se va a seguir comportando como lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Es decir, lo cual implicaría otras reflexiones del por qué el régimen está permitiendo que esa candidatura siga andando si tiene el interés de retener el poder. Entonces, esa es la gran pregunta que yo me hago al menos, ¿no? O sea, es parte de la pregunta que viene a colación, ¿no? Porque, por ejemplo, uno muchas veces se cuestiona si están dadas las garantías constitucionales para que, sea cual fuera el resultado, se respete. Pues mire, las garantías existen escritas. Formalmente tenemos un Estado de Derecho dibujado, pero en términos reales ese Estado de Derecho brilla totalmente por su ausencia. Entonces, digamos, esta elección, contra todo pronóstico, yo no esperaba al menos que se respetara tanto al candidato opositor. este, yo pensaba que iban a ir excluyendo uno por uno de los que se presentara y todavía lo sigo pensando, aunque obviamente tengo que darle más peso al escenario real que se está dando, ¿no? Entonces, digamos que el proceso político actual en Venezuela carece de garantías institucionales prácticas, materialmente hablando. Es decir, es una campaña leonina para la oposición o en contra de la oposición. Es una campaña donde el Estado usa absolutamente todos los recursos, todas las dependencias, todos los vehículos, todo lo que tiene a disposición lo usa para el candidato presidencial. De hecho le puedo agregar como un detalle, digamos, muy peculiar, que la consigna del partido para acarrear los votos en las elecciones desde hace un tiempo para acá es la de el 1 por 10. Es decir, un militante tiene que conseguir 10 votos y asegurarse que esos votos lleguen a las urnas el día de la elección. El gobierno tiene sus programas sociales y le ha puesto el nombre del 1 por 10. Entonces se te presenta en la casa o en donde haya que entregar algún producto, algún bien, por ejemplo, una silla de estas para personas con discapacidad, silla de ruedas. Bueno, se te presenta una persona vestida de rojo y te dice, de parte del presidente, aquí tenemos el 1 por 10 para entregarle a usted este bien determinado. O sea, ya llegamos a un punto en el que el Estado y el partido se funden de tal manera que no sabemos dónde empieza uno, dónde termina el otro, y así vamos, ¿no? Y eso te marca, pues, cómo está la situación institucional en Venezuela. Es decir, tenemos, por una parte, un candidato inscrito, tenemos una elección que digamos que está impuesta por la Constitución, porque cada 6 años hay que hacer una. Lo que falta es lo que yo llamo la conductividad institucional, es decir, que el sistema, el régimen político, eh, permita llegar hasta el 28 para que la gente vote de acuerdo con sus preferencias, ¿no? O de lo contrario, si llega a torcerse esa voluntad, entraríamos en una dimensión desconocida porque vendría un proceso de confrontación en donde tenemos por una parte a un electorado frustrado
malhumorado porque no le permitieron votar libremente, una candidata y una lideresa política como María Corina Machado, que cada día tiene más poder político en Venezuela, lo cual significa poder de movilización, entre otras cosas, poder de movilización de la gente, ¿no? Cosa que no teníamos en el pasado, ahorita lo tenemos. Entonces, bueno, aquí estamos entre esas aguas, ¿no? Nos movemos entre la angustia y la serenidad, una vez un poquito para uno, una vez un poquito para la otra, pero estamos en ascuas, pues, ¿no? Es decir, hasta el 28 de julio no sabremos exactamente cómo se va dando la cosa, ¿no? Cómo se va a dar la cosa. En este contexto entonces que está describiendo Luis, uno piensa que el día después, también, sea cual fuera el resultado, tanto de un lado como del otro, podría llegar a haber algún tipo de convulsión social. Sí, sí. Está, digamos, en la lógica de la situación, ¿no? Aquí podría haber una explosión de alegría, que sería un estallido de alegría a nivel nacional por la victoria de uno de los candidatos. Podría haber una gran frustración nacional por no permitir que ese candidato finalmente participe. Y de allí en adelante, bueno, no sabemos de qué sea capaz, digamos, la sociedad en la coyuntura actual, porque recuerde que también hay sobre esa sociedad una gran cantidad de controles, un gran riesgo de represión muy elevada por la experiencia que hemos tenido previamente, pero en este momento se cuenta con alguien que tiene un gran poder político, que es la señora María Corina Machado. Ese es el factor, digamos, el factor que no ha estado presente en anteriores oportunidades. Entonces, usted no descarta la posibilidad de que haya enfrentamientos sociales, represión, tanto para un lado como para el otro, por el descontento que podría generar el resultado electoral. No se descarta, no lo descarto, pero como le digo, está condicionado a lo que ocurra. Está Ujú. condicionado a lo que ocurra. Si llegamos con todos los candidatos que están en el tarjetón y podemos votar con cierta libertad por el que queramos, bueno, y gane el que gane, yo pienso que va a ganar uno de ellos. Ese que puede ganar, a mi juicio, va a generar una gran alegría nacional porque es el cambio político que se está esperando. Venezuela tiene una necesidad de cambio político y una aspiración a cambio político desde hace ya muchos años, Ujú. pero ha sido de alguna manera torpedeado, de muchas maneras torpedeada esa aspiración de cambio por el régimen. En esta oportunidad observamos un comportamiento distinto y yo me pregunto, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué lo están haciendo así? ¿Será que creen que pueden ganarle al candidato opositor mayoritario en buena lid? Esa es mi gran pregunta. Y usted cree realmente en su experiencia, en su análisis, porque politólogo como lo es, que así como así el chavismo se va a retirar a cuarteles de invierno y se va a ir a revisar los manuales, como quien dice? Eso es lo que me pregunto. Eso me lo pregunto, y entonces la única manera de responder a esa pregunta es especulando con distintas situaciones. Por ejemplo, primero el régimen calcula que le puede ganar en buena lid al candidato mayoritario de la oposición. Para mí ese es un escenario, digamos, mal calculado. O sea, sería un error del régimen calcularlo así. No, no, no creo que vayan por ahí, ¿no? Segundo, hay una negociación secreta de la cual no nos estamos enterando, pero la podemos, digamos, oler en el ambiente, acerca de una salida negociada del poder, es decir, salida con garantías para los que salen. O tercero, el régimen decidió ganar estas elecciones de otra manera, desde la sala de máquinas, como yo la llamo, es decir, desde la
infraestructura electoral. Pues usted sabe que aquí tenemos un poder público electoral, ¿no? Aquí no es el ejecutivo el que dirige la elección, aquí es un poder independiente, presuntamente independiente o constitucionalmente independiente, pero que está debidamente, digamos, controlado con figuras del oficialismo, incluso militantes del partido que han llegado a esos puestos y tienen absolutamente controlado el proceso electoral. Bueno, eso Lo pueden sería, manejar. a eso le podríamos poner como un gran título, sería fraude en ese caso particular. Pero vayamos al punto Bueno, anterior, el punto de ajá. la salida negociada, que me interesa desarrollarlo un poco, Luis. ¿Podría formar parte de esa salida negociada que usted menciona, de este acuerdo al cual ahora Maduro accede con Estados Unidos? Bueno, fíjese una cosa, aquí hemos estado entre, digamos, entre dos tipos de conversaciones, dos modelos de conversaciones. Por una parte, el modelo tripartito de negociaciones, como es el de Barbados, por ejemplo, donde gobierno, oposición y Estados Unidos acuerdan una serie de medidas, muchas de las cuales no se están respetando, no se están cumpliendo. Bueno, ese es el acuerdo de Barbados, que, digamos, rige de alguna manera estas elecciones, pero está también el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y el gobierno venezolano que se viene dando en Qatar. Esa es una conversación solo entre ellos dos. A mi juicio es la más importante de las dos porque allí incluso se han logrado cosas como revisar las sanciones que se habían impuesto a Venezuela durante todos estos años y digamos, se logró que se aflojaran algunas de esas sanciones, se permitieran algunos procesos económicos, etcétera, ¿no? Y ahorita vuelve a plantearse, después de un enfriamiento, vuelve a plantearse ese diálogo bilateral. Y bueno, hay mucha expectativa porque evidentemente los Estados Unidos, la primera eh, mm, declaración que hizo fue, mire, queremos elecciones libres y competitivas. Hasta ahora no son libres, no hay libertad, digamos, para elegir aquí, pero ok, que sean competitivas. Quiere decir, permitan que la elección termine con el tarjetón electoral que tenemos ahorita, con todos los candidatos que están ahorita en el tarjetón. Entonces, eso es lo que los Estados Unidos pretenden lograr en este momento. ¿Qué pretende lograr Maduro? No sé, exactamente no sé, porque, a ver, Maduro quizá el gran logro que está buscando ahorita es como generar un ambiente distinto en la elección, con su candidatura y hacer ver que los Estados Unidos no son un enemigo, sino que, bueno, son un otro país con el cual se puede hablar, se puede negociar, Eh, etcétera, ¿no? le, Porque le- el tema americano aquí es un tema muy pesado, es muy fuerte. Le pregunto algo que anda por aquí y por allí dando vueltas y tal vez usted sepa, nos pueda aportar algo. Se dice que a Maduro le han ofrecido una cantidad enorme de dinero donde le aseguraría el resto de su vida para él, para sus nietos y toda su descendencia, para entregar el poder. Pero acá el problema que subsiste, que subyace, es porque detrás de la presidencia de Maduro, todo el mundo sabe que no es solamente Maduro, ni siquiera que es solamente el chavismo. Está intereses como por ejemplo los de Irán, intereses como los de Rusia. Venezuela es en Sudamérica lo que Cuba ha sido durante ya décadas para toda América. Entonces digo, ese farol se lo va a entregar tan fácilmente la geopolítica a Estados Unidos. Bueno, esa es la pregunta. Justamente esa es la pregunta. No creo que sea un asunto de dinero. No lo creo porque hay otra información que dice que ya tienen suficiente. El problema sería de garantías de libertad personal posterior Claro.
de no persecución posterior, cosa que, bueno, un Estado le puede garantizar dentro de su frontera a un político, ¿no? A un político exiliado, pero no le puede garantizar mucho más allá. O sea, ese político tendrá que cuidarse de mil maneras para evitar que otros actores puedan actuar contra él, porque, digamos, han generado muchos problemas aquí en Venezuela, mucho daño, y las personas dañadas, bueno, tienen sus sentimientos, ¿no? Entonces, digamos que la gran pregunta es justamente, ¿hay realmente en esta elección la posibilidad de que el gobierno salga de manera negociada o de manera democrática? Es decir, entre comillas, o sea, va a una elección, la pierde, entrega el poder y ya, o previendo que eso no es suficiente para ellos, bueno, mira, voy a negociar mi salida por aquí y por allá, no solamente de la camarilla gobernante, sino de muchísimos más. El tema allí es cuántos caben en el avión, o sea, cuántos aviones se necesitan para salir. En fin, desde el punto de vista práctico es una medida también complicada de aplicar, ¿no? Pero, digamos, la elección parece estarse orientando en el sentido de que, bueno, vamos a dejar que este candidato participe, vamos a ver qué pasa, vamos a luchar por los votos. Yo siento que se están moviendo mucho hacia el plano de la infraestructura electoral, hacia la sala de máquinas. O hacia sea, el fraude. y usted sabe que allí se puede hacer mucho. Lo que pasa es que la diferencia potencial de votos es tan grande, de más del 20% de ventaja, que sería una cosa que se vería, pues sería Esta algo es la imposible tendencia de que ver. hay, perdón, esta es la tendencia que hay de oposición frente a oficialismo. Sí, en este momento las encuestas profesionales, es decir, aquellas empresas que siempre han estado trabajando en esto, no unas nuevas que aparecen de golpe e invierten los resultados. Entonces aparece que la profesional que te da 56 a 19, la otra que apareció ahorita te la invierte y te pone 56 para Maduro y 19 para González. Mientras que la mayoría de las encuestas, es decir, digamos, un grueso de las encuestadoras te dan entre 56 y 60% para el candidato opositor, el Punto González, y un 20 o algo por ciento para el candidato oficialista Nicolás Maduro. Esta novela terminaría con Edmundo González presidente, entregándole luego el mandato real y formal a María Corina Machado en caso de ganar la oposición. Bueno, ese es otro capítulo de la serie, ese es otro capítulo. Mira, allí, a ver, obviamente el liderazgo lo tiene María Corina, el capital político lo tiene María Corina. Vamos a estar probablemente en una situación en que la que mande por detrás sea María Corina. Entonces, bueno, alguna vía para sincerar esa situación hay que buscar, pero tiene que ser constitucional. Entonces, las Claro, posibilidades constitucionales son limitadas. ¿En qué sentido? En el sentido de que como tienes todos los demás poderes públicos controlados por el chavismo, entonces mira, por ejemplo, supongamos que González renuncia al tiempo la presidencia. Bueno, el mando pasa al presidente de el Parlamento. Supongamos que este mundo propicia unas nuevas elecciones. Bueno, quien te la va a hacer es un CNE controlado por el chavismo y tal. O sea, es claro. un campo minado el que te vas a encontrar. Te vas a encontrar un campo minado por donde quiera pueden explotar bombitas, bombas y bueno, hay que irlo manejando. Hay quienes proponen una constituyente que sería una vía un poco más firme pero también requiere una elección que la tendría que hacer el CNE actual. Entonces, para el 2025 está prevista las elecciones al Parlamento hacia finales del año. Claro, ahí se vería. Elecciones, elecciones, elecciones parlamentarias que, digamos, supondrían un año de permanencia de González en el gobierno,
se elige un nuevo parlamento que sería un parlamento opositor y ese parlamento puede tomar decisiones. Puede tomar decisiones, este, puede incluso prever la posibilidad de una renuncia de González para hacer unas elecciones nuevas. En fin, es un campo, es un terreno verdaderamente difícil e inexplorado. Luis, agradecido por este contacto. Gracias a ti, Gustavo. Tinglados del Sur, especialistas en estructuras metálicas con entrega llave en mano. Comunicate al 11 6208 6007. Tinglados del Sur. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales.